El eco metálico de las llaves del guardia Thompson resonaba por los pasillos de la prisión ADX Florence, como una sinfonía familiar que había marcado los días de Joaquín El Chapo Guzmán durante los últimos 6 años y medio. Thompson era relativamente nuevo en la instalación, apenas 2 años en el puesto, pero había desarrollado una relación profesional respetuosa con la mayoría de los prisioneros de máxima seguridad. Guzmán, tienes una llamada del abogado, anunció Thompson, deteniéndose frente a la celda donde Joaquín había estado escribiendo en una de sus libretas amarillentas. Durante estos años de encierro, la escritura se había convertido en su escape, su forma de procesar los recuerdos y mantener alguna conexión con su humanidad. Joaquín levantó la vista, sorprendido. Las llamadas legales se habían vuelto extremadamente raras desde que se habían agotado la mayoría de sus apelaciones. Su abogado principal apenas lo contactaba una vez cada 6 meses, y generalmente era para confirmar que no había nuevos desarrollos en su caso. ¿Estás seguro? No tengo programada ninguna llamada, dijo Joaquín, cerrando cuidadosamente su libreta. Eso dice el registro, respondió Thompson, revisando su portapapeles. Dice que es urgente. Durante el recorrido hacia la sala de comunicaciones, Joaquín reflexionaba sobre qué podría ser tan urgente como para generar una llamada no programada. Su mente recorrió las posibilidades: problemas con su familia, cambios en su estatus legal, noticias sobre otros casos relacionados con su organización. La sala de comunicaciones era un espacio pequeño y funcional, con una mesa de metal, una silla y un teléfono negro conectado a un sistema que grababa automáticamente todas las conversaciones. Joaquín había tenido cientos de conversaciones en esta habitación durante sus años en ADX Florence, la mayoría relacionadas con asuntos legales que se habían vuelto progresivamente más desesperanzadores. Joaquín, soy David Rodríguez, dijo la voz familiar de su abogado cuando levantó el auricular. David, ¿qué pasa? Thompson dice que es urgente. Es sobre Robert Wilson, dijo David, y Joaquín sintió una punzada inmediata de memoria y emoción. Robert Wilson. El nombre lo transportó inmediatamente de vuelta a 2016, a los días inmediatamente después de su extradición a Estados Unidos. Wilson había sido su primer guardia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, el hombre que había estado encargado de su custodia durante los primeros meses más difíciles de su encarcelamiento en territorio estadounidense. ¿Qué pasa con Wilson?, preguntó Joaquín sintiendo una aprensión creciente. Está enfermo, Joaquín, muy enfermo. Cáncer de páncreas en etapa 4. Los doctores le han dado entre 3 y 6 meses. Joaquín sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Robert Wilson tenía solo 54 años. Era casado, tenía 2 hijas en la universidad. Era un hombre bueno que había tratado a Joaquín con dignidad y respeto durante un período cuando habría sido fácil tratarlo como a un animal. ¿Cómo te enteraste?, preguntó Joaquín, su voz más suave de lo habitual. Su esposa me contactó. Aparentemente Robert ha estado hablando de ti. Ha estado diciendo que quería encontrar una forma de contactarte antes de... David no terminó la frase, pero ambos entendieron lo que estaba implícito. ¿Qué ha estado diciendo? Que eres el único prisionero que realmente lo impactó durante sus 30 años en el sistema penitenciario. Que a pesar de todo lo que habías hecho, él vio algo en ti que lo cambió como persona. Joaquín cerró los ojos, recordando vívidamente sus primeros días en custodia estadounidense. Había llegado como el narcotraficante más famoso del mundo, pero también como un hombre completamente roto, separado de su familia, enfrentando cadena perpetua, perdido en un sistema legal extranjero. Wilson había sido diferente desde el primer día.
Mientras otros guardias lo trataban como una curiosidad peligrosa o un trofeo del sistema de justicia, Wilson lo había tratado como un ser humano. Le había explicado las reglas con paciencia, había respondido sus preguntas sobre el proceso legal, había mostrado fotografías de sus propias hijas cuando Joaquín había mencionado cuánto extrañaba a sus hijos. David, dijo Joaquín finalmente, ¿hay alguna forma de que pueda contactarlo o visitarlo? Legalmente es muy complicado. Ya no trabaja en el sistema federal y las regulaciones sobre contacto entre exguardias y prisioneros actuales son muy estrictas. Pero su esposa me dio su número personal. Dice que a Robert le encantaría escuchar de ti, aunque fuera solo una vez. Joaquín sintió una oleada de emociones complejas. Gratitud hacia Wilson por haber sido humano cuando no tenía que serlo. Tristeza por saber que estaba muriendo, y algo más profundo, el reconocimiento de que Wilson había sido una de las pocas personas que había visto bondad en él durante el período más oscuro de su vida. Organiza la llamada, dijo Joaquín sin dudar. No me importa qué trámites legales tengas que hacer, quiero hablar con él. Joaquín, hay algo más, dijo David. La esposa de Robert mencionó que él no tiene seguro médico completo. Los tratamientos experimentales que podrían ayudarlo no están cubiertos. La familia está luchando económicamente. Joaquín permaneció en silencio por un momento, procesando esta información. ¿Cuánto? ¿Qué quieres decir? ¿Cuánto necesita para los tratamientos? Joaquín, no puedes. David, durante años has manejado mis activos incautados, mis cuentas legales, todo el papeleo financiero. Deben quedar fondos de alguna parte. Dinero de la venta de propiedades, cuentas que el gobierno no pudo rastrear completamente. ¿Cuánto hay disponible? David pausó, claramente sorprendido por la dirección de la conversación. Hay algunas cuentas menores que hemos mantenido para gastos legales, tal vez unos $200,000 en total. Pero Joaquín, ese dinero está destinado para lo que yo decida, interrumpió Joaquín. Puedes transferir dinero a la familia de Wilson de forma anónima. Técnicamente sí, pero hazlo. Todo, los 200,000. Joaquín, ese es literalmente todo el dinero líquido que te queda en el mundo. Lo sé. El silencio en la línea se extendió durante varios segundos. ¿Estás seguro?, preguntó David finalmente. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Después de terminar la llamada con su abogado, Joaquín regresó a su celda con la mente llena de recuerdos de Robert Wilson. Se sentó en su pequeña cama de concreto y cerró los ojos, permitiendo que su mente viajara de vuelta a esos primeros días en custodia estadounidense, días que habían sido fundamentales en su transformación de narcotraficante arrogante a hombre quebrado buscando redención. Era febrero de 2017, apenas un mes después de su extradición. Joaquín había llegado al centro de detención metropolitano de Brooklyn como el prisionero más famoso y vigilado de la instalación. Los medios de comunicación acampaban afuera las 24 horas del día. Los funcionarios del gobierno desfilaban para tomar fotografías con el trofeo, y la mayoría del personal lo trataba como una exhibición de circo. Pero Robert Wilson había sido diferente desde el primer momento. Joaquín recordaba vívidamente su primer encuentro. Wilson era un hombre de estatura media, afroamericano, con canas prematuras que le daban un aire de sabiduría tranquila. Había trabajado en el sistema penitenciario durante casi 30 años. Había visto a todo tipo de criminales, pero había mantenido una humanidad que muchos de sus colegas habían perdido décadas atrás. Señor Guzmán, había dicho Wilson, ese primer día, usando un tono de respeto que había sorprendido completamente a Joaquín. Mi nombre es Robert Wilson y voy a ser responsable de su custodia durante el turno diurno.
¿Tiene alguna pregunta sobre las regulaciones o su situación actual? La cortesía había sido tan inesperada que Joaquín había tardado varios segundos en responder. Estaba acostumbrado a que los guardias le gritaran órdenes, lo trataran como a un animal peligroso o simplemente lo ignoraran como si fuera un objeto. ¿Puedo preguntar sobre el proceso legal?, había respondido Joaquín finalmente. Puede preguntarme lo que quiera, había dicho Wilson. Si puedo responder, lo haré. Si no puedo, le diré por qué. Durante las siguientes semanas, Wilson había cumplido esa promesa. Había explicado pacientemente los procedimientos de la Corte Federal. Había traducido jerga legal cuando Joaquín no entendía algo. Había respondido preguntas sobre cómo funcionaba el sistema de justicia estadounidense. Pero más que eso, Wilson había tratado a Joaquín como una persona. Joaquín recordaba una conversación particular que había sido especialmente significativa. Había sido un día especialmente difícil. Su abogado había venido con noticias desalentadoras sobre su caso, y Joaquín había estado visiblemente deprimido durante la cena. Wilson había notado su estado de ánimo y había preguntado si estaba bien. Extraño a mis hijos, había admitido. Joaquín, sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad. En lugar de ignorar el comentario o hacer alguna observación sarcástica sobre las consecuencias de sus acciones, Wilson había sacado su billetera y había mostrado fotografías de sus propias hijas. Esta es Amanda, tiene 22 años, estudia medicina, había dicho Wilson, señalando a una joven sonriente en toga de graduación. Y esta es Jennifer, tiene 19, estudia ingeniería. Son hermosas, había dicho Joaquín estudiando. Las fotografías. Debes estar muy orgulloso. Lo estoy, había respondido Wilson. Pero también me preocupo por ellas constantemente. Es parte de ser padre, ¿verdad? El amor y la preocupación van juntos. Wilson había pauset mirando directamente a Joaquín. Sé que amas a tus hijos, señor Guzmán. Sé que esta separación debe ser devastadora para ti. Eso no excusa lo que hiciste, pero tampoco lo hace menos real. Esa conversación había sido un punto de inflexión para Joaquín. Por primera vez desde su captura, alguien había reconocido su dolor sin minimizar la gravedad de sus crímenes. Alguien había visto en él tanto al criminal que había sido como al padre que seguía siendo. Durante los meses siguientes, Wilson había continuado tratando a Joaquín con una dignidad que había sido fundamental en su transformación emocional. Cuando Joaquín había comenzado a escribir, Wilson había facilitado el acceso a papel y bolígrafos adicionales. Cuando Joaquín había expresado interés en leer, Wilson había ayudado a coordinar el acceso a la biblioteca de la prisión. Pero el momento que Joaquín recordaba más vívidamente había ocurrido justo antes de su transferencia a ADX Florence. Era su último día bajo la custodia de Wilson, y Joaquín había estado preparando sus pocas posesiones para el traslado. Wilson había entrado a su celda para la inspección final, pero en lugar de simplemente revisar que todo estuviera en orden, se había sentado en la silla pequeña y había hablado con Joaquín por última vez. Señor Guzmán, había dicho. Wilson, en 30 años haciendo este trabajo, he visto a muchos hombres en su situación. Hombres que habían tenido poder, dinero, respeto, y que lo habían perdido todo. Wilson había pausado, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Algunos de esos hombres se vuelven amargos. Se convencen de que son víctimas, que el mundo es injusto. Con ellos, esos hombres mueren en prisión como monstruos. Pero otros, había continuado Wilson, otros encuentran una forma de recordar quiénes eran antes de convertirse en lo que llegaron a ser. Esos hombres encuentran formas de hacer paz con su pasado y crear algo bueno con el tiempo que les queda. Wilson había mirado directamente a Joaquín.
Tú tienes una elección que hacer, Joaquín. Puedes pasar el resto de tu vida siendo el Chapo, el narcotraficante famoso que perdió todo. O puedes elegir recordar que también eres Joaquín Guzmán, un hombre que fue hijo, esposo, padre. ¿Por qué me dices esto?, me había preguntado Joaquín. Porque durante estos meses he visto destellos del hombre que eras antes de todo esto. He visto cómo hablas de tus hijos, cómo respetas a las personas que te tratan con respeto, cómo has comenzado a reflexionar realmente sobre las consecuencias de tus acciones. Wilson se había levantado para irse, pero había añadido una última cosa. He trabajado con criminales durante 30 años, Joaquín. Puedo distinguir entre los que están genuinamente arrepentidos y los que solo lamentan haber sido capturados. Tú, tú eres de los primeros. Y eso significa que todavía hay esperanza para ti. Ahora, sentado en su celda en ADX Florence Mass, de 6 años después, Joaquín entendía que ese momento había sido el catalizador para todo lo que había venido después. Su decisión de comenzar a escribir seriamente, su proceso de reflexión sobre las vidas que había dañado, su búsqueda gradual de algún tipo de redención, todo había comenzado con la fe que Robert Wilson había mostrado en él. Wilson había visto algo bueno en Joaquín cuando nadie más podía verlo, incluyendo el mismo Joaquín. Había tratado a un hombre quebrado con dignidad cuando habría sido más fácil tratarlo con desprecio. Y ahora Wilson estaba muriendo, luchando económicamente para acceder a tratamientos que podrían darle unos meses más con las hijas que amaba tanto. Joaquín abrió su libreta y comenzó a escribir una carta que sabía que nunca enviaría, pero que necesitaba escribir de todas formas. Querido Robert, probablemente nunca leas esta carta, pero necesito escribirla. Necesito que sepas que los meses que pasé bajo tu custodia cambiaron mi vida de maneras que probablemente nunca entenderás completamente. Durante 30 años construí una identidad basada en el poder, el miedo y el control. Me convencí de que la única forma de ser respetado era siendo temido. Me convencí de que la única forma de tener valor era teniendo más dinero y más territorio que cualquier otra persona. Pero tú me mostraste algo diferente. Me mostraste que un hombre puede tener respeto sin inspirar miedo. Me mostraste que el verdadero poder viene de tratar a otros con dignidad, incluso cuando tienen menos poder que tú. Me mostraste que todavía había algo humano en mí cuando yo había comenzado a creer que era solo un monstruo. No puedo deshacer el daño que causé durante mi vida como narcotraficante. No puedo devolver la vida a las personas que murieron por mis decisiones o devolver la paz a las familias que destruí. Pero puedo tratar de honrar la fe que tuviste en mí. Puedo tratar de ser el hombre que viste en mí durante esos meses en Brooklyn.ai. Puedo asegurarme de que tu familia tenga los recursos que necesita para luchar esta batalla contigo. Gracias, Robert. Gracias por verme como un ser humano cuando habría sido más fácil verme como un monstruo. Tu amigo, Joaquín. 3 días después, David Rodríguez llamó con la confirmación de que había logrado organizar una llamada telefónica entre Joaquín y Robert Wilson. Las autoridades penitenciarias habían aprobado la comunicación como una consideración humanitaria especial, aunque con estrictas condiciones de supervisión y grabación. La llamada está programada para mañana a las 2 p.m., informó David. Tienes un máximo de 30 minutos y obviamente será grabada y monitoreada. ¿Le dijiste a Wilson sobre la transferencia de dinero? No directamente, pero su esposa me confirmó que recibieron una donación anónima sustancial que va a cubrir todos los tratamientos experimentales. Está muy emocionada, Joaquín. Dice que es un milagro.
Joaquín sintió una satisfacción profunda al escuchar esto. Era la primera vez en años que había podido usar recursos para crear algo bueno en lugar de destruir algo. Wilson, ¿sabe que viene de mí? Su esposa es inteligente, ha conectado los puntos. Pero oficialmente no sabe. Esa noche Joaquín apenas pudo dormir. Se había vuelto bueno en controlar sus emociones durante estos años de encierro, pero la anticipación de hablar con Wilson después de tanto tiempo había despertado sentimientos que había mantenido enterrados. A las 2 p.m. del día siguiente, Joaquín estaba sentado en la sala de comunicaciones, mirando el teléfono negro como si fuera un portal hacia su pasado. Cuando sonó, lo levantó inmediatamente. «¿Joaquín?». La voz de Wilson era notablemente más débil que en sus recuerdos, marcada por el cansancio de la enfermedad y los tratamientos. Pero aún llevaba esa calidez característica que había significado tanto durante esos primeros meses de custodia. «Robert», respondió Joaquín, sorprendido por la emoción en su propia voz. «¿Cómo te sientes?» «He estado mejor», dijo Wilson con una risa débil. «Pero también he estado peor. Los doctores dicen que los nuevos tratamientos están mostrando algo de promesa. Me alegra escuchar eso». Hubo una pausa, ambos hombres procesando la surrealidad de la situación. Un guardia retirado enfermo de cáncer, hablando con el narcotraficante más famoso del mundo desde una prisión de máxima seguridad. «Joaquín», dijo Wilson finalmente, «mi esposa me dijo sobre la donación anónima. Los doctores, los tratamientos, todo está cubierto ahora». «¿Sí? Sé que fuiste tú». Joaquín permaneció en silencio, no negando, pero tampoco confirmando. «¿Por qué?», preguntó Wilson. «¿Por qué harías eso?». Joaquín consideró cuidadosamente su respuesta. Había tanto que quería decir, tantas cosas que había querido expresar durante estos años. «Porque», dijo finalmente, «durante los meses más oscuros de mi vida, cuando todo el mundo me veía como un monstruo, tú me viste como un ser humano, y eso me salvó de perderme completamente». Wilson permaneció en silencio durante varios segundos. «Joaquín, yo solo hice mi trabajo. Traté de tratarte con la dignidad que merece cualquier persona». «No», dijo Joaquín firmemente. «Hiciste mucho más que eso. Me mostraste que todavía había algo bueno en mí cuando yo había dejado de creer que era posible». «¿Y qué has hecho con eso?», preguntó Wilson. «En estos años desde que nos vimos por última vez». «He estado escribiendo», respondió Joaquín. «Escribiendo sobre las decisiones que tomé, sobre las familias que lastimé, sobre el precio real de la vida que elegí». «¿Para quién escribes?». «Para jóvenes que podrían estar enfrentando las mismas tentaciones que yo enfrenté. Para familias que han sido afectadas por la violencia del narcotráfico. Para mí mismo, supongo. Para entender cómo llegué a convertirme en alguien que no reconocía». Wilson tosió, una tos profunda que reveló la gravedad de su enfermedad. «¿Sabes qué?», dijo cuando recuperó el aliento. «Eso es exactamente lo que esperaba que hicieras». «¿Qué quieres decir?». «Durante esos meses en Brooklyn vi cómo luchaba, con quién habías sido versus quién podrías llegar a ser. Vi cómo comenzaste a tomar responsabilidad real por tus acciones, no solo lamentarte por haber sido capturado». Wilson pausó, reuniendo energía. «Vi a un hombre que estaba genuinamente arrepentido, no solo por las consecuencias para él mismo, sino por el dolor que había causado a otros. Y supe que si ese hombre podía encontrar una forma de canalizar ese arrepentimiento en algo constructivo, podría hacer una diferencia real». «¿Realmente creías eso?». «Lo creía entonces y lo creo ahora», dijo Wilson sin dudar. «Joaquín, en 30 años trabajando con criminales, he aprendido a distinguir entre diferentes tipos de arrepentimiento. Está el arrepentimiento egoísta de alguien que solo lamenta haber sido capturado. Y está el arrepentimiento genuino de alguien que entiende realmente el daño que ha causado. ¿Y cuál soy yo?».
creo que lo sabes. Joaquín cerró los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. Robert, hay algo que necesito decirte. Algo que he querido decirte durante años. ¿Qué? Gracias. Gracias por tratarme como una persona cuando habría sido más fácil tratarme como un monstruo. Gracias por mostrarme que todavía había esperanza para mí cuando yo había perdido toda esperanza en mí mismo. La voz de Wilson se quebró ligeramente cuando respondió: Joaquín, todos cometemos errores, algunos más grandes que otros, pero lo que define a un hombre no es el tamaño de sus errores, sino lo que hace después de reconocerlos. ¿Crees que puedo ser perdonado por todo lo que hice? Creo, dijo Wilson lentamente, que el perdón no es algo que se te otorga desde afuera. Es algo que tienes que construir desde adentro, un día a la vez, una buena decisión a la vez. ¿Cómo ayudar a pagar tratamientos médicos para un viejo amigo? Wilson rió, una risa débil, pero genuina. ¿Cómo ayudar a pagar tratamientos médicos para un viejo amigo? La conversación con Wilson duró exactamente los 30 minutos permitidos, pero su impacto en Joaquín fue mucho más duradero. Esa noche escribió extensamente en su diario, documentando no solo la conversación, sino también los sentimientos y recuerdos que había despertado. Pero más importante, la conversación había cristalizado algo que había estado formándose en su mente durante meses, una comprensión clara de cómo quería usar el tiempo que le quedaba. Al día siguiente, Joaquín le pidió a Thompson que le ayudara a contactar a su abogado nuevamente. David, dijo cuando logró la conexión, quiero organizar algo más grande que solo ayudar a Wilson. ¿Qué tienes en mente? Quiero establecer un fondo para familias de oficiales penitenciarios que se enfermen o se lesionen. Quiero usar mi historia, mi nombre, para generar donaciones. David permaneció en silencio por un momento, claramente sorprendido por la propuesta. Joaquín, ¿eso sería... ¿Estás seguro? Usar tu nombre públicamente para causas benéficas va a generar mucha atención mediática. La atención mediática me... Da igual, respondió Joaquín. Lo que me importa es asegurarme de que otros oficiales como Wilson, hombres y mujeres que dedican sus vidas a un trabajo difícil y peligroso, tengan apoyo cuando lo necesiten. ¿De dónde vendría el dinero? Ya donaste todo lo que tenías. Disponible. De mi historia, dijo Joaquín. Quiero escribir un libro real, completo, sobre mi vida, sobre las decisiones que tomé, sobre el precio que pagaron otras personas por esas decisiones, sobre lo que he aprendido en prisión. Joaquín pausó, organizando sus pensamientos. Y quiero que todas las ganancias de ese libro vayan al fondo para oficiales penitenciarios. Cada centavo. Joaquín, un libro tuyo podría generar millones de dólares. Exactamente, millones de dólares que podrían ayudar a familias como la de Wilson. Millones de dólares generados no por glorificar la vida criminal, sino por contar la verdad sobre sus consecuencias. David consideró la propuesta cuidadosamente. Sería algo sin precedentes. Un narcotraficante famoso donando todas las ganancias de su autobiografía a un fondo para oficiales penitenciarios. ¿Puedes organizarlo legalmente? Probablemente. Va a requerir coordinación con múltiples agencias federales, pero... Sí, creo que se puede hacer. Entonces hazlo. En las semanas que siguieron, la noticia del fondo propuesto por Joaquín comenzó a filtrarse a través del sistema penitenciario. La reacción inicial fue de escepticismo. Muchos oficiales y administradores asumieron que era algún tipo de truco publicitario o manipulación legal. Pero cuando los detalles legales se hicieron públicos, cuando quedó claro que Joaquín realmente estaba donando todo sin beneficio personal, las reacciones comenzaron a cambiar. Robert Wilson, desde su cama de hospital donde continuaba recibiendo tratamientos, se convirtió en un defensor inesperado del proyecto. Conozco a Joaquín Guzmán,
le dijo a un reportero local que había venido a escribir sobre su recuperación. Trabajé con él durante meses cuando era mi responsabilidad. Sé que cometió crímenes terribles, pero también sé que es un hombre genuinamente arrepentido que está buscando formas de reparar el daño que causó. ¿Cree que es posible?, le preguntó el reportero, ¿la redención para alguien como él? Wilson había considerado la pregunta cuidadosamente antes de responder. Creo que la redención no es algo que se logra de una vez. Es algo que se construye día a día, decisión por decisión. Y lo que Joaquín está haciendo, donando todo, lo que tiene y todo lo que puede ganar para ayudar a familias de oficiales penitenciarios. Eso es una decisión hacia la redención. La entrevista con Wilson se volvió viral, generando debates nacionales sobre perdón, redención y la posibilidad de cambio genuino, incluso en los criminales más notorios. Pero para Joaquín, la opinión pública era secundaria. Lo que importaba era que había encontrado una forma de usar su notoriedad para algo constructivo, una forma de honrar la fe que Robert Wilson había tenido en él años atrás. 6 meses después, el fondo ya había ayudado a más de 50 familias de oficiales penitenciarios en todo el país. Los tratamientos de Wilson habían sido exitosos, y aunque aún estaba en recuperación, los doctores eran optimistas sobre su pronóstico a largo plazo. Y Joaquín había completado los primeros capítulos de su libro, una narrativa brutalmente honesta sobre su vida que no glorificaba sus crímenes, sino que exploraba sus consecuencias humanas reales. En una carta que le escribió a Wilson, Joaquín resumió lo que había aprendido. Querido Robert, durante años pensé que redimirme significaba encontrar una forma de deshacer el pasado. Pero ahora entiendo que la redención no es sobre cambiar lo que ya pasó, es sobre elegir quién ser con el tiempo que te queda. Tú me mostraste esa posibilidad cuando nadie más podía verla. Me mostraste que incluso un hombre que había causado tanto daño podía elegir crear algo bueno. Espero que el fondo que hemos establecido sea solo el comienzo. Espero poder usar los años que me quedan para demostrar que tu fe en mí no fue equivocada. Gracias por salvarme de mí mismo, Robert. Gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para elegir ser mejor. Tu amigo, Joaquín. El momento que conmovió a todos llegó durante una conferencia de prensa que organizó la Administración Penitenciaria para anunciar oficialmente el fondo benéfico. Robert Wilson, todavía débil pero visiblemente mejor gracias a los tratamientos, había viajado desde el hospital para estar presente. Cuando el director de ADX Florence reveló que Joaquín Guzmán había donado sus últimos $200,000 y establecido el fondo usando las ganancias de su libro, la sala quedó en completo silencio. El hombre que una vez fue considerado el enemigo público número 1, dijo el director, ha elegido usar los últimos años de su vida para asegurar que ninguna familia de oficial penitenciario tenga que elegir entre tratamiento médico y estabilidad financiera. Fue entonces cuando Robert Wilson se acercó al micrófono. Sus palabras quebraron corazones en toda la audiencia. Joaquín Guzmán me salvó la vida, dijo, su voz temblando por la emoción. Pero más que eso, me devolvió la fe en que las personas pueden cambiar genuinamente. Cuando estaba en mi cama de hospital, creyendo que iba a dejar a mis hijas sin padre, recibí una llamada que cambió todo. Wilson pausó, luchando contra las lágrimas. Alguien había pagado todos mis tratamientos, anónimamente, completamente, y cuando supe que era Joaquín, un hombre que había perdido todo, que no tenía nada que ganar y todo que perder, lloré durante horas. La cámara capturó las lágrimas corriendo por las mejillas de Wilson y el video se volvió viral en minutos.
Durante 30 años trabajé en prisiones, continuó Wilson. Vi a muchos criminales, pero nunca había visto a alguien usar su último centavo para salvar la vida de un guardia de prisión. En la audiencia, oficiales penitenciarios veteranos, algunos que habían trabajado décadas en el sistema, lloraban abiertamente. Margaret Thompson, una guardia de ADX Florence, con 25 años de experiencia, más tarde dijo a los reporteros: en todos mis años en este trabajo nunca había visto nada así. Me cambió la perspectiva sobre el arrepentimiento genuino. El momento más conmovedor llegó cuando las hijas de Wilson, Amanda y Jennifer, aparecieron en video desde la universidad para hablar sobre el hombre que había salvado a su padre. No sabemos cómo agradecer a Joaquín Guzmán, dijo Amanda llorando. Nos devolvió a nuestro papá. Nos dio la oportunidad de tener más tiempo con él. Un hombre que está en prisión de por vida nos dio el regalo más grande que pudimos recibir. Jennifer añadió con la voz quebrada: cuando la gente pregunta si las personas pueden cambiar realmente, voy a contar esta historia. Voy a contar sobre el hombre que nos devolvió a nuestro padre cuando no tenía ninguna razón para hacerlo, excepto la bondad. Pero el momento que realmente conmovió a todos llegó cuando reprodujeron una grabación de audio que Joaquín había enviado desde su celda. No hago esto para que me perdonen, decía su voz a través de los altavoces. No lo hago para mejorar mi imagen o conseguir un trato mejor. Lo hago porque Robert Wilson me mostró que todavía había algo humano en mí cuando yo había olvidado que era posible. Su voz se quebró audiblemente en la grabación. Robert, si estás escuchando esto, gracias por salvar mi alma cuando yo había perdido toda esperanza. Ahora tú me permites salvar la tuya. Y a todas las familias que van a ser ayudadas por este fondo, sepan que cada dólar viene de un lugar de gratitud por las personas que dedican sus vidas a mantener segura a nuestra sociedad. En la sala de conferencias no había un solo ojo seco. Periodistas veteranos que habían cubierto crímenes durante décadas se limpiaban las lágrimas. Oficiales penitenciarios que habían visto lo peor de la humanidad estaban visiblemente conmovidos. María González, una oficial que había perdido a su esposo en servicio el año anterior, tomó el micrófono entre sollozos. Mi familia fue una de las primeras ayudadas por este fondo. Cuando mi esposo murió, pensé que iba a perder nuestra casa. El fondo pagó nuestra hipoteca por un año completo. Mis hijos pueden seguir en la misma escuela. Y todo esto viene de alguien que nunca conocí, que nunca me conoció, pero que eligió ayudar. El video de la conferencia de prensa se volvió uno de los más compartidos en la historia de las redes sociales. El Chapo salvavidas trending mundial durante días. Comentarios llegaron de todo el mundo. Estoy llorando en mi oficina. Esto muestra que la redención es posible para cualquiera. Trae 3 años como oficial penitenciario y nunca había visto algo así. Me cambió para siempre. Si el Chapo puede cambiar de esta manera, hay esperanza para todos nosotros. Pero la reacción que más impactó a Joaquín llegó en una carta grupal, firmada por más de 500 oficiales penitenciarios de todo el país. Señor Guzmán, durante años lo vimos como el enemigo, como alguien que representaba todo lo que estaba mal en el mundo. Pero lo que usted ha hecho nos ha enseñado que el arrepentimiento genuino no conoce límites. Usted nos ha recordado por qué elegimos este trabajo, para proteger a la sociedad, pero también para creer en la posibilidad de redención. Su acto de bondad hacia Robert Wilson y nuestras familias nos ha conmovido más profundamente de lo que las palabras pueden expresar. Nos ha mostrado que incluso en los corazones más endurecidos puede florecer la compasión. Gracias por recordarnos.
que nuestra humanidad es lo que nos define, no nuestros peores momentos. Cuando Joaquín leyó esa carta en su celda, lloró como no había llorado en décadas. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo que había pensado que había perdido para siempre, la posibilidad de ser recordado por algo bueno. Robert Wilson, completamente recuperado gracias a los tratamientos, visitó a Joaquín una última vez. Cuando se despidieron, Wilson le dijo: Joaquín, lo que hiciste no solo me salvó la vida, conmovió al país entero, le recordaste al mundo que la bondad puede florecer en los lugares más inesperados. Y Joaquín respondió, con lágrimas en los ojos: Tú me enseñaste que todavía podía elegir ser una luz en la oscuridad, Robert. Solo estoy devolviendo lo que tú me diste primero: esperanza. Ese fue el momento que conmovió a todos. La realización de que incluso el hombre más odiado de América había encontrado una forma de tocar corazones y cambiar vidas a través de un acto simple y puro de amor humano.